Ademais de parques, prazas e rúas, os populares da Pobra insisten na necesidade de acondicionar diversos espazos naturais e zonas de lecer do municipio, especialmente frecuentados durante o verán. Mantener y conservar limpios los espacios naturales, los parques, los jardines, las calles, para poder transitar con seguridad, porque incluso hay, como aquí, aceras donde la parte izquierda es imposible transitar, tienes que echarte a la carretera, hay caminos donde la maleza invade los dos márgenes, incluso, oye, toca con los coches, y cuando se cruzan con una persona se producen situaciones de inseguridad y de gravedad en el tránsito y en la calidad de vida. Consideran dende o Partido Popular que o mantemento das infraestructuras é clave a hora de atraer e fidelizar visitantes, nunha época na que o turismo é máis necesario que nunca para a reactivación económica. Es algo vergonzoso que en nuestro ayuntamiento día 10 de julio las cosas estén como están y que esto sea un ejemplo de la imagen que queramos transmitir a nuestros vecinos y a las personas y turistas que nos visitan en unas circunstancias económicas y sociales pues peculiares, y que lo que debía hacer la administración es, al menos la local, es poner mucho más énfasis en que todo estuviera perfecto para que los pocos vecinos o los turistas que vengan se sientan a gusto, cómodos, e inviten a que los demás vengan y además facilitarles para que transiten y que sobre todo disfruten de nuestro municipio y lo que supondría pues, un gasto y una inversión en nuestros comercios, en nuestra hostelería y en nuestros restaurantes. Os populares non se refiren únicamente ao paseo dos Xobres, senón que denuncian tamén o mal estado doutros como o das Xunqueiras ou a deficiente limpeza en varias rúas e prazas do casco urbano.